El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que queréis profundizar en el conocimiento de la fe, madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio, y queréis serviros de este espacio, el Compendio del Catecismo, para lograr esta tarea. Continuamos hablando de la creación. Y hoy hablaremos de la relación que existe entre las cosas creadas. Si os dais cuenta, trataremos un tema que a veces parece controvertido dentro de algunos ambientes de la Iglesia Católica, y es la ecología. Hay quien dice, y yo lo escucho con cierta pena, que la Iglesia no tiene que hablar de ecología, que se dedica a hablar de la salvación de las almas. Y aunque es verdad que lo importante es la salvación de las almas, no olvidemos que Dios nos ha creado en un conjunto cósmico del que formamos parte con un papel fundamental. Por eso el hombre es la cumbre de la creación. Y es tarea del hombre que todas las cosas creadas glorifiquen a Dios. Y eso implica una adecuada relación con ellas, es decir, con la naturaleza. La ecología no es un tema, digamos, menor en la vida de la fe, porque si todo lo que existe es obra del amor de Dios, debemos hacer que ese amor de Dios sea en todo glorificado, reconocido y, en la medida de nuestras posibilidades, embellecido. El amor es lo que da sentido a todo lo que hacemos. La relación con Dios, la relación con los hombres y la relación de amor también con las cosas creadas. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú Dios de toda la creación. Qué espléndido y majestuoso es el mundo que creaste. Nos revela tu gloria, nos enseña sobre ti. Cuando nos hiciste a tu imagen, nos diste este mandamiento: cuidar el mundo y todas las criaturas que hay en él, porque esta es nuestra casa común. Sin embargo, tu santa creación clama por nuestra casa. Está oprimida y devastada, quemada y marcada. Ven entre nosotros para que recordemos nuestra interdependencia. Permítenos ver el rostro de tu Hijo en los que sufren por la destrucción de nuestra casa común. Ayúdanos a ser buenos administradores que te honran en el mundo que has creado, por el bien de toda la creación y por las generaciones futuras. Que tu justicia reine para siempre. Amén. Pues eres santo.
Después de haber hablado de la creación del mundo invisible, del mundo visible y del lugar que ocupa el hombre como cumbre de la creación, como aquel interlocutor de Dios, como aquel sacerdote en medio del cosmos que hace presente, a través de su cuidado y de su desarrollo, la realidad divina en medio del cosmos, vamos hoy a tratar de la relación que existe entre las cosas creadas. Es la pregunta 64 del compendio del Catecismo. ¿Qué tipo de relación existe entre las cosas creadas? Responde: entre todas las criaturas existe una interdependencia y jerarquía queridas por Dios. Al mismo tiempo, entre las criaturas existe unidad y solidaridad, porque todas ellas tienen el mismo Creador, son por Él amadas y están ordenadas a su gloria. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas es, por tanto, un principio de sabiduría y un fundamento de la moral. Será muy bueno que hagamos una reflexión sobre cómo se ha tergiversado la relación del hombre y del mundo con la crisis ambiental, porque esto tiene relevancia no solo para las ciencias naturales, sino también para las ciencias sociales y para la teología. Esto es importante y lo podemos ver en los numerosos pronunciamientos eclesiales y en la insistencia de diferentes sectores del saber humano sobre la correcta interacción que debe existir entre el hombre y su entorno natural. Científicos y teólogos analizan la relación del hombre contemporáneo con la naturaleza y evidencian una actitud frente a la realidad que consiste en ver al mundo solo como un instrumento de producción. Es lo que se llama la tecnocracia. El Papa Francisco afirmaba que esta perspectiva tecnocrática supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta que llevan a estrujarlo hasta el límite y más allá del límite. La actual tergiversación de la relación hombre-mundo no ha tenido resultados favorables para la vida y la plenificación humana. Por el contrario, el poder y el tener parecen ser más fuertes, sin importar la suerte de la Tierra, cuya degradación sufre todo el género humano. Durante este último siglo, los seres humanos se esforzaron por conquistar la Tierra definitivamente y por superar todos los males mediante la ciencia. La población en general ha llegado a ser consciente de algunas consecuencias indeseables del progreso tecnológico. De cara a esta realidad, muchos teólogos afirman que el cristiano tiene la importante responsabilidad de colaborar en un proyecto humanitario universal que tienda por cambios sociales y culturales en orden a la integridad medioambiental y de ayudar a dirigir la realidad hacia Dios en virtud de la redención que ha recibido de Cristo. En la Sagrada Escritura se afirma que la creación es un don que el hombre recibe bajo una responsabilidad particular, el cuidado. Esto debe motivar una acción integral de la Iglesia, tanto en lo espiritual como en lo material, teniendo en cuenta lo que decía el Papa San Juan XXIII en la encíclica Mater et Magistra. Por tanto, la Santa Iglesia, aunque tiene como misión principal santificar las almas y hacerlas partícipes de los bienes sobrenaturales, se preocupa, sin embargo, de las necesidades que la vida diaria plantea a los hombres, no sólo de las que afectan a su decoroso sustento, sino de las relativas a su interés y prosperidad, sin exceptuar bien alguno y a lo largo de las diferentes épocas. Esta acción eclesial integral puede ser iluminada por la interpretación y la comprensión actualizada de ciertos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, que se refieren a la condición creatural de los seres humanos y su relación con los demás seres. La lectura de los pasajes bíblicos puede ayudar al hombre a asumir una actitud concreta no solo como criatura, sino también como hijo de Dios, actuando en coherencia con su condición, relacionándose de manera armónica con el Creador, con el prójimo, con la creación y consigo mismo. Algunos autores han criticado la teología cristiana, afirmando que la interpretación bíblica favorece una tendencia antropocentrista
propiciando actitudes de dominio abusivo del mundo por parte del hombre. Hay quien dice, por ejemplo, que la fe cristiana en la creación, tal como es sostenida por el cristianismo en la Iglesia occidental, europea y americana, es responsable, según él, de gran parte de la crisis actual que padece el mundo. Con esto se busca mostrar el sentido genuino de los textos bíblicos referidos a la creación y a la condición creatural del hombre. Muchos teólogos perciben el reto de encontrar el sentido auténtico que subyace en los pasajes bíblicos en los cuales el centro y el fin último de la creación no es el hombre, sino la gloria divina, la cual procura el bien integral de toda la obra creadora. Sin embargo, esta perspectiva teocéntrica de la creación no olvida la importancia particular que tiene el hombre en el mundo como agente dotado de esa capacidad de relacionarse con Dios y con los demás, y también con la creación, su razón y su voluntad. Así las cosas, tenemos que reflexionar sobre el hombre en relación con la creación desde la perspectiva bíblica, afirmando que lo que se busca es la gloria de Dios. Y además tenemos que tener una comprensión en la cual el hombre es agente activo en el proceso de plenificación de la naturaleza en orden al Creador, desde lo que el hombre es, desde la dignidad del trabajo y desde la gracia que hemos recibido de Cristo. En el relato de la creación, cuando se concluyen el cielo y la tierra con todo su aparato, el séptimo día Dios dio por concluida la labor que había hecho. Puso fin el día séptimo a todo lo que había hecho. Después bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él puso fin Dios a toda la obra creadora que Dios había hecho. Esto es lo que nos dice el Génesis en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, donde termina la creación. El sábado se bendice todo lo creado. Muchos creyentes, al leer este pasaje, parecen olvidar el sentido que tiene el día séptimo. El Dios creador llega a su meta, a sí mismo, a su gloria, precisamente en su reposo sabático. La interpretación sabática de la creación puede ser la oportunidad para que el hombre se sienta criatura y obra buena de Dios en un ambiente de relacionalidad y comunión tanto con el Creador como con lo creado, porque Dios crea para dicha suya, para deleite suyo. No hay en esto egoísmo alguno, pues el amor de los otros implica el amor a sí mismo. Esta profundización con referencia al sábado permite ver que el hombre no es el fin último de la obra creadora, pero sí que tiene un papel importante en la organización progresiva de la creación que el autor sagrado plasma en la Escritura. El sentido del sábado es en orden a la historia de la salvación. Toda la creación apunta al sábado, sacramento de la alianza, y en él desemboca. El orden de la naturaleza está puesto bajo el orden de la historia, y esta será historia de salvación. La particularidad humana se afirma en el lugar que tiene la creación del hombre y las categorías usadas dentro de la estructura de este relato. Dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que mande en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. El relato del primer capítulo del Génesis se desarrolla en un proceso en donde Dios organiza progresivamente los escenarios y los seres vivos que los habitan. En este proceso, el hombre tiene un papel importante para el encargo que el Creador le ha dado, que manden en todo lo creado. Esta expresión puede resultar problemática si se interpreta de manera superficial. Por ello, es importante encontrar el sentido profundo que conlleva el hecho de que Dios haya ordenado al hombre dominar la tierra. Dominar, en hebreo, no tiene el sentido moderno de tener poder sobre el otro y someterlo. Bíblicamente, dominar es administrar con cuidado, racionalidad y responsabilidad una herencia recibida. En la traducción latina, el verbo dominare viene de la palabra dominus, que significa señor, aquel que tiene a su cargo la casa, que se dice domus. La palabra dominare y su traducción
parecen haber derivado en una connotación negativa del mandato divino hecho al hombre. No obstante, el término no tiene un significado negativo. Expresa responsabilidad. La criatura racional tiene la orden de administrar lo que, en términos actuales, se podría llamar la casa común, es decir, la creación. En el Génesis capítulo 1, versículo 26, se utiliza una palabra para hablar de imagen. La palabra es Shelem. Etimológicamente, esta expresión se traduce como sombra, lo cual indica una dependencia, ya que la sombra necesita siempre del original para existir. Efectivamente, en el contexto del relato, la existencia del hombre depende de su relación constante con el Creador. Esta condición de relación dependiente hace partícipe al ser humano de una dimensión espiritual. La Comisión Teológica Internacional, allá por el año 2004, publicó un documento llamado Comunión y Servicio, donde desarrolla la doctrina de la imagen de Dios. Es la pregunta 66. No voy a detenerme ahora en este documento, pero sí os cito un texto, un párrafo de este documento. Dice: el hombre no es un individuo aislado, sino una persona, un ser esencialmente relacional. Lejos de significar un actualismo puro que negaría el estatus ontológico permanente, el carácter fundamentalmente relacional de la imago Dei, de la imagen de Dios, constituye la estructura ontológica en el fundamento para el ejercicio de la libertad y la responsabilidad. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad singular dentro del universo. Es un sujeto y no una cosa más, un protagonista y no parte del decorado. Dicha dignidad ha sido dada por el Creador y hace parte de su ser creatural. El hombre es naturalmente dotado de una capacidad relacional con Dios. Su ser tiene la facultad de remitirse y amar a Dios de forma consciente y puede conocer su voluntad para ejecutarla efectivamente. El mundo salido de las manos de Dios no es una magnitud cerrada y conclusa, más bien pasa ahora a manos del hombre para que éste lo perfeccione y dirija hacia su fin. Sin embargo, entre Dios y su imagen continúa interponiéndose una distancia inconmensurable. Por muy semejante que Dios haya hecho al hombre, este no es, en última instancia, sino una criatura suya. La plenitud o finalidad del hombre, aunque su dignidad de imagen y semejanza con el Creador le conceda una particularidad concreta frente a las demás criaturas, no está dada únicamente en sí mismo. Su realización completa está relacionada íntimamente con la finalidad de toda la creación, la cual, en última instancia, tiende al Creador. En otras palabras, el hombre, dotado de una capacidad singular que lo asemeja a Dios, comparte con los entes naturales su origen y su destino como criatura. En este documento de la Comisión Teológica Internacional, Comunión y Servicio, se dice: creados a imagen de Dios, para participar en la comunión del amor trinitario, los seres humanos ocupan un lugar único en el universo conforme al plan divino. Tienen el privilegio de participar en el gobierno divino de la creación visible. Este privilegio les ha sido concedido por el Creador, quien permite que la criatura hecha a su imagen participe en su obra, en su proyecto de amor y salvación e incluso en su mismo dominio sobre el universo. Dado que la situación del hombre como dominador es de hecho participación en el gobierno divino de la creación, tenemos que hablar de él como una forma de servicio. Estas aclaraciones ayudan a confirmar una interpretación no antropocéntrica de los relatos de la creación, en donde el verbo dominar adquiere matices concretos que se encuentran orientados al servicio en virtud de la dignidad humana, sustentada en la condición de imagen y semejanza del Creador. De esta manera se puede llegar a superar el antropocentrismo, sustituyéndolo por una concepción antropológica relacional, es decir, el hombre es el centro en cuanto que se relaciona con Dios y cumple su mandato. Precisamente por tratarse de una potestad regia y vicaria,
El señorío humano sobre la creación incluye la tutela de lo enseñoreado. Al hombre se le hace responsable de la buena marcha de la creación, a la que sirve gobernándolas y a sabiendas de que el verdadero Señor es Dios y no el hombre. El desarrollo de todo esto podría concebir al ser humano como el Señor que se relaciona de manera efectiva con la creación. La relacionalidad del hombre con lo creado y su acción de señorío, que es servicio, se sustentaría en la actitud divina para con el mundo. Dios actúa no como dominador, sino como conservador y protector, amante de su obra, la cuida y la sustenta. Santo Tomás de Aquino, en la Suma contra Gentiles, ubica el mandato de gobernar a las criaturas desde la perspectiva de la jerarquía de dignidad de los seres creados y el orden que el mismo Creador ha dado a las criaturas. Dice: correspondiendo a la divina providencia la conservación del orden en las cosas y correspondiendo al orden que lo ínfimo descienda gradualmente de lo supremo, es menester que la providencia divina llegue hasta lo más pequeño, gradando cierta proporción. Esta proporción consiste en que, así como las criaturas supremas están sujetas inmediatamente a Dios y son gobernadas por Él mismo, de igual manera las inferiores estén sometidas y gobernadas por las superiores. El ser humano, por participar de la virtud providente de Dios de manera más plena, tiene el encargo de gobernar a ejemplo del Creador y por su delegación a las otras criaturas que no tienen capacidad intelectual. De esta manera, la criatura racional estaría llamada a actuar de manera semejante al Creador bajo el ejercicio del servicio. Dios se muestra en el Génesis como portador de bendición y autor de alianza. Por tanto, el hombre debe desarrollarse de esta misma forma, bondadosa y relacionalmente con las cosas creadas. Por su parte, el relato del capítulo 2 del libro del Génesis ubica la formación del ser humano al principio de la acción creadora. Dice el Génesis capítulo 2, versículo 4. Cuando Yahvé hizo la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre. Este texto se refiere al hombre de una forma particular. Dios lo moldea y le infunde su aliento de vida. Este relato tiene la intención de presentar no una narración de la creación en sí, sino expresar que la forma como Dios da el ser al hombre viene acompañada de una serie de elementos que hacen especial la acción humana en el mundo. Todo es creado para el hombre. Se le da la potestad de poner nombre a las criaturas y, sobre todo, se le encomienda el trabajo y el cultivo de la tierra con el fin de cuidar el jardín. Esta particularidad humana remite a una responsabilidad con respecto a las criaturas, la administración, el embellecimiento y la necesidad de velar en favor de lo que el Creador le ha dado. En otras palabras, el hombre ha sido insuflado con el aliento divino y recibe la facultad de poner nombre a las criaturas, y nombrar deja ver una cierta superioridad en el hombre, pero inmediatamente se le encomienda la responsabilidad de cuidar, cultivar y mantener hermoso el lugar donde ha sido puesto. En este sentido, tal superioridad no significa una supremacía caprichosa o una licencia para abusar arbitrariamente de lo creado. El hombre debe gobernar en nombre de su auténtico Señor, ante el que es responsable de su gestión. Una vez más, podemos ver que, si bien el ser humano tiene un lugar particular dentro de las cosas creadas, esta particularidad no se ordena hacia el uso desmedido de lo creado. Por el contrario, el Creador concede al hombre la capacidad de relacionarse con las criaturas desde una condición racional y volitiva,
para administrarlas a ejemplo del mismo Creador. La particularidad del hombre con respecto a las demás criaturas también se percibe en el Nuevo Testamento, en cuyos textos es preciso señalar dos aspectos importantes. Primero, resaltar el lugar que el hombre tiene con respecto a la creación. Segundo, iluminar las relaciones que los seres humanos tienen con el mundo bajo el ejemplo de Cristo como Hijo de Dios y como Salvador. En el prólogo del Evangelio de San Juan encontramos algunos rasgos particulares que tiene el hombre en el plan creador. Dice el prólogo de San Juan: en el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y la tiniebla no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Este pasaje manifiesta que Dios crea por su palabra, la cual llega de forma particular a los hombres. En el contexto del Nuevo Testamento, la palabra es el principio ordenador de las cosas y se identifica con el Hijo de Dios encarnado. Cuando Dios crea el mundo, ya tiene una idea o un proyecto que se plasma a través de la palabra. El énfasis del prólogo de San Juan tiene una clave de lectura desde la visión concreta del capítulo 1 del Génesis. El texto de San Juan busca expresar la plenificación de la creación que sale de Dios, pasando por el mundo y retornando a él por Cristo. Esta realidad es intencionalidad propia del autor sagrado. Resaltar la unidad entre la palabra divina del capítulo 1 del Génesis, por la que Dios crea y revela al principio, y la palabra encarnada con la que la acción y la revelación de Dios llegan a su plenitud. El logos divino del que habla San Juan es identificado con la luz dada a los hombres. Él mismo se encarna en un ser humano concreto. Esto permite afirmar que el hombre no solo es el destinatario consciente de la luz de Dios, sino que la naturaleza humana es morada de la realidad divina del Hijo de Dios. Esto indica que en el autor del Evangelio de San Juan, es decir, en San Juan, una vez reseñada la obra de la creación, la atención se orienta decididamente hacia el hombre, dejando de lado la cosmología. El Evangelio de San Juan, como otros textos del Nuevo Testamento, permite ver que el hombre ha sido motivo especial de presencia divina, por lo cual presenta una relevancia particular en la obra creadora. Esto nos conduce a un segundo elemento, que es iluminar la relación del hombre con las demás criaturas para promover una conversión a partir de Cristo a la luz de las Escrituras. En el Nuevo Testamento encontramos elementos que permiten percibir la relación nueva del hombre con Dios. El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, refiere esta relación bajo tres perspectivas. Primero, el hombre debe seguir el ejemplo del Padre Celestial, que se relaciona tiernamente con la creación. Segundo, el ser humano debe tomar una actitud de respeto y contemplación para con la naturaleza, siendo consciente de la belleza y la presencia de Dios en las criaturas. Las constantes referencias que hace Jesús a las dinámicas del campo y de la naturaleza en sus parábolas para hacer referencia al reino de Dios pueden ser muy claras en este sentido. Y tercero, la actitud del Señor para con las realidades que lo rodean. Y esto es ejemplo de motivo y admiración. Dice Laudato Si: el Señor podía invitar a otros a estar atentos a la belleza que hay en el mundo, porque Él mismo estaba en contacto permanente con la naturaleza y le prestaba atención lleno de cariño y asombro. Cuando recorría cada rincón de su tierra, se detenía a contemplar la hermosura sembrada por su Padre e invitaba a sus discípulos a reconocer en ellas un mensaje divino. Hay muchos textos del Nuevo Testamento donde se afirma que Jesús tenía una relación positiva con las cosas creadas
y que bajo el modelo del mismo Cristo, el creyente debe tomar para sí esta realidad y vivirla en su experiencia de vida. Hacemos ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa con la pregunta 64. ¿Qué tipo de relación existe entre las cosas creadas? Loado seas mi Señor, por el hermano viento, por el hermano firmamento. Loado seas mi Señor, loado seas mi Señor, por el hermano sol, por las estrellas y la luna. Loado seas mi Señor. Loado seas mi Señor, por la vida y por la muerte, por amarte y conocerte. Loado seas mi Señor, loado seas mi Señor, por el gozo y por el llanto, por habernos dado tanto. Loado seas mi Señor. Seas mi Señor, por el hermano lobo, que se convierte en nuestro amigo. Loado seas mi Señor, loado seas mi Señor, por todo cuanto existe, por el hermano más humilde, que es el hermano ruiseñor. Loado seas mi Señor, por la vida y por la muerte, por amarte y conocerte. Loado seas mi Señor, loado seas mi Señor, por el gozo y por el llanto, por habernos dado tanto. Loado seas mi Señor. Loado seas mi Señor, por la vida y por la muerte, por amarte y conocerte. Loado seas mi Señor, loado seas mi Señor, por el gozo y por el llanto, por habernos dado tanto. Loado seas mi Señor. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio para apasionados buscadores de la verdad, un programa que puedes oír cada día de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos viendo la relación que existe entre las cosas creadas. Es la pregunta 64 del Compendio del Catecismo y estoy subrayando de manera muy especial cómo toda la creación tiene un papel en la glorificación de Dios y el modo en que las criaturas irracionales pueden engrandecer la bondad, la sabiduría y la belleza de su Creador es precisamente a través del hombre, quien en el mundo tiene la tarea de custodiar y embellecer la obra de Dios, haciendo que así sea mayormente glorificado su nombre. Vamos a continuar ahondando en esta hermosa idea. Los textos bíblicos que hablan de la creación permiten expresar una particularidad del hombre sin que esto signifique un absolutismo en su papel de administrador de la creación.
Hemos puesto en relieve el don divino de la imagen y semejanza y la implicación de responsabilidad con respecto al mundo que esto imprime en el ser humano. En este momento centraremos nuestra reflexión en las formas como el hombre toma parte activa en el proceso de plenificación de la naturaleza como administrador a imagen del Creador. El Papa Francisco, citando a San Basilio Magno, afirma que todas las cosas, por su condición de criatura y en orden a la gloria divina, deben retornar a su Creador. Junto con todas las criaturas, caminamos por esta tierra buscando a Dios, porque si el mundo tiene un principio y ha sido creado, busca al que lo ha creado, busca al que le ha dado inicio, al que es su Creador. El hombre, como administrador, ayuda a que la creación vuelva a la fuente de su origen, en cuyo estado se encuentra su plenificación. Siendo la bondad divina el principio de la creación, debe afirmarse igualmente que es el fin último al que se ordena todo lo creado. Así, el ser humano, en el despliegue de sus potencialidades, debe ayudar a las criaturas a retornar a su Creador, ya que allí encuentran su estado de plenitud. Santo Tomás dice: todas las criaturas intentan alcanzar su perfección, que consiste en asemejarse a la perfección y bondad divinas. El ser es participación divina. Todos los entes tienen un elemento en común, que existen, tienen ser. Las criaturas tienen una finalidad intrínseca, desplegar sus facultades naturales para llegar a la plenitud del ser. En otras palabras, Dios dio origen a todo cuanto existe y otorgó una realidad en común a todo ser, la existencia. La creación consiste en la relación por la que la criatura recibe su ser de Dios de forma permanente, ya que los seres creados, el no ser, es antes que el ser, lo cual significa que las cosas creadas por naturaleza son no ser, y de ahí que necesiten recibir el ser de su Creador. En otras palabras, que Dios es causa del ser, no sólo de la producción de las criaturas. Sólo Él posee el ser por su propia esencia. Todas las demás entidades son entes por participación. Las criaturas, en cuanto desarrollan sus capacidades, están acercándose a la plenitud de su ser, por lo tanto, se acercan a Dios. El hombre es consciente de la tendencia que tienen las criaturas hacia el Creador. Además, se da cuenta de que Dios participa a los entes en su unidad, bondad, verdad y belleza. Solo a través del hombre llegaría Dios a ser plenamente creador, en cuanto que solo por medio de él sería reconocido como tal por su creación. En última instancia, el ser humano es quien puede reconocer que Dios ama profundamente la creación al participarle el ser, ya que el acto de crear es realizado bajo la acción de la voluntad, no por necesidad. Así la criatura racional se ve impulsada a glorificar a Dios por su bondad y su benevolencia, incluyendo en esta alabanza a las demás criaturas. Este acto de glorificación solo puede ser llevado a cabo por los seres humanos. Afirmamos que el hombre, desde su carácter de criatura, tiene una función especial en orden a la plenificación de la creación. De acuerdo a diversos autores, las acciones humanas en relación con la naturaleza, afirmando el servicio en el gobierno del mundo, pueden situarse en tres aspectos: la constitución ontológica del hombre, el ministerio en orden a la dignidad del trabajo humano y la tarea de la glorificación divina, en la cual el hombre, transformado por la gracia, hace partícipe a toda la creación de la alabanza al Creador. ¿Qué quiere decir esto de la acción humana en orden a su constitución ontológica? Dios mismo concede facultades particulares a cada uno de los seres que crea y que mantiene en el ser. Él mismo permite que las despliegue para que con la ayuda de dichas capacidades lleguen a su fin último. Dios le concede a cada criatura la existencia bajo una modalidad particular, no contra las cualidades que Él mismo le dio a cada criatura. Al contrario, le da la posibilidad de existir
en esas características particulares. Por eso, el hombre debe desplegar sus particularidades propias, razón, voluntad, inteligencia, porque es gracias a estas que él puede llegar a su fin en la felicidad y en la salvación. De esta forma, podemos constatar que las criaturas buscan la supervivencia y el perfeccionamiento de su especie en constante relación con las criaturas. Vuelvo a decir que se trata de un retorno al Creador, según Santo Tomás de Aquino. El ser humano también se encuentra inmerso en una dinámica creatural de vuelta a Dios, tendiendo a la perfección de su ser, pero en él se presenta una peculiaridad concreta dada por quien le creó, y es la de ser consciente de su camino hacia la plenitud, relacionándose libremente con la realidad trascendente. A diferencia de las otras criaturas que vemos en el mundo, en los seres humanos el acercamiento o alejamiento, dependiendo de su voluntad, a la realidad divina se hace de un modo libre y consciente. La libertad y la conciencia permiten al hombre reconocer la dinámica tendente a su fin de su propia naturaleza, tomar conciencia de su condición de criatura y su rol de administrador en orden a la plenitud de todas las cosas para la gloria divina. El ser humano, por su razón y su voluntad, está llamado a comprender, respetar y seguir ese orden que el Creador imprime en las criaturas. La criatura se va planificando en la medida que va buscando la plenitud del ser, es decir, la búsqueda de la bondad divina. Este movimiento lo realiza de dos formas: según su inclinación natural hacia la perfección propia e imitando a Dios en la comunicación del propio bien a otros en la medida de lo posible. En cuanto a la dignidad del trabajo en el gobierno de la creación, es importante reflexionar sobre la importancia que tiene, en primer lugar, afirmando que la fe cristiana no concibe la creación como una realidad que ha sido hecha de forma definitiva, sino que el mismo Creador ha querido que el universo sea una realidad perfectible. En este orden de ideas, el hombre tiene la capacidad de contribuir de manera activa en la perfección del universo con sus obras, con su trabajo. Esta acción humana, ordenada a la perspectiva del trabajo, se sustenta en esas capacidades particulares del hombre: la libertad, la razón y la voluntad. La creación no es una realidad que ocurrió en un momento determinado y concluyó definitivamente. Por el contrario, es una acción que constantemente se va renovando. En esta renovación constante de la obra creadora, el hombre tiene la tarea de actuar. Creación no solo es el acto inicial de Dios en el principio, sino la acción permanente de una creación continua en que el hombre es su mandatario libre y responsable. A partir de este concepto perceptible de la creación, los hombres tienen la capacidad de orientar las cosas al Creador a partir de su trabajo, desplegando las facultades y obedeciendo al mandato divino en el concurso de la acción planificadora de las cosas materiales. El trabajo humano es importante porque en medio de este el hombre imita al Creador en el ejercicio de la creación continua y ayuda en el proceso de perfección del universo. Dios llamó al hombre para que fuera su cooperador en la organización progresiva de un universo en el cual él mismo debe ser de esta manera imagen de Dios. La criatura racional se asemeja a su Creador en cuanto al servicio y conservación de la obra creada, ejerciendo sus facultades en pro de la participación de la bondad divina de las criaturas. El hombre es el encargado de reunir en sí los seres de la naturaleza cuyos últimos grados son evidentemente incapaces de inteligencia y de amor, y por consiguiente incapaces de volver por sí mismos al Creador. El trabajo humano se constituye en el cumplimiento del mandato dado por el Creador para el cuidado y la administración de la obra creada. Santo Tomás de Aquino deja clara esta realidad al afirmar que el hombre es puesto en el jardín con el encargo concreto de trabajarlo y custodiarlo. De este modo se puede entender que el hombre trabajara y custodiara el paraíso. Pero esto no sería penoso como
lo es después del primer pecado, sino que sería agradable para ejercitar una capacidad natural. Todo eso redundaba en el bien del hombre. El trabajo humano tiene elementos que resaltan el valor del hombre en orden a la plenificación de la creación. Es una realidad que la misma naturaleza humana está llamada a desplegar para su conservación. Además, es una acción que asemeja y evidencia la semejanza divina en el hombre. Por tanto, el trabajo humano se orienta a la conservación de los seres. Si el paraíso, como lo dice Santo Tomás, se ordena al bien del hombre, éste debe actuar conforme a su naturaleza para conservarlo. La degradación del mundo provocada por el desorden y el desequilibrio natural ocasionado por el ser humano se constituye así en deterioro de la propia realidad del ser humano. El hombre, agraciado, agente de glorificación divina por y con las criaturas. El hombre reconoce que ha sido llamado para un destino celeste, eterno y de divinización. Desde el punto de vista de la reflexión teológica, la criatura humana está llamada a la eternidad. No obstante, su realidad ontológica le impide alcanzar por sí misma este estado de plenificación. Por tanto, el hombre recibe de Dios los elementos necesarios para llegar a su fin último, es decir, la gracia. El enigma de lo humano radica, a fin de cuentas, en la imposibilidad humana de realizar su más auténtica y originaria posibilidad. Creando al hombre, Dios ha querido crear un ser finito, pero llamado a la infinitud. Lo que el hombre es por gracia se trascenderá hacia lo que debe ser por gracia. El ser racional que vive en gracia tiene la capacidad de trascender su propia naturaleza para encontrar la realidad divina a la cual está llamado. No obstante, esta vocación no es dada solo para el hombre, sino que puede ser considerada un punto de apoyo en el cual Dios quiere que toda la creación se beneficie. En el acto de su propia santificación, los humanos desempeñan un papel ecológico que no está disponible para otras criaturas. El hombre reúne litúrgicamente el deseo específico de cada criatura por la bondad divina y lo elevan hacia su unión con Dios. También podemos señalar que Cristo manifiesta la plenitud de la bondad divina a través del mandamiento del amor. En la caridad, entendida como virtud teologal, Dios hace que el hombre, transformado por la gracia, incluya a las criaturas en su camino de plenitud. El universo en su conjunto, al buscar sus propios bienes, desean ser incluidos en el amor humano a Dios, porque por la forma de la caridad humana, ellos también alcanzan su propio fin en la bondad divina. A partir de la virtud de la caridad, se manifiesta en toda la creación la gracia divina, dada de forma particular al hombre y a través del cual Dios atrae a todas las cosas para llevarlas a su fin último. A través de la realidad humana, el Creador efectúa la salvación de todo lo que ha creado, ya que Dios no solo perfecciona a los humanos a través de su relación especial con la creación, Dios perfecciona a la creación a través de su relación especial con la humanidad. La lectura del lugar particular que tiene el hombre en la creación nos permite proponer un cambio de perspectiva en la reflexión antropológica, tomando distancia del antropocentrismo tecnocrático para ubicar en el centro de la realidad creada no al ser humano, sino a Dios mismo en orden a la plenitud de todas las cosas. De esta manera, hay un descentramiento humano para ubicar en el centro al Creador como conservador del ser y de las cosas, y en quien todas las criaturas encuentran su plenitud. Un desafío importante para el lenguaje teológico es saber decir, por una parte, la pertenencia de la humanidad a la comunidad de la creación, con la que comparte un mismo origen, una misma historia y un mismo futuro, y al mismo tiempo el lugar y el rol particular de los seres humanos que los distingue y separa de las demás criaturas, no solo desde el punto de vista práctico, sino también desde el punto de vista ontológico. El ser humano no es solo una parte más de la naturaleza.
también es un ser con realidades particulares y facultades únicas que lo colocan en un lugar concreto dentro del orden de las cosas. Hay una necesidad de concebir al hombre desde su condición de criatura, la cual no contradice su particularidad y dignidad dentro de la misma creación. Esta condición de ser creado significa que el hombre, de acuerdo con su realidad total, en su existencia y en la consumación de su naturaleza corpóreo-espiritual, está constituido exclusiva y globalmente por una relación trascendental a Dios con su origen y su fin. Esto no significa una pretensión de superioridad, al contrario, la idea de ser humano que se formaría desde este teocentrismo ayudaría a construir a la humanidad en agente de responsabilidad y compromiso activo con el equilibrio y la salud integral de la creación, no solo en pro de su misma conservación biológica, sino también bajo la convicción teologal de colaborar efectivamente en la glorificación del orden natural, en donde, como dice San Pablo en la primera carta a Corintios, Dios lo será todo en todos. Así las cosas, se resaltan elementos importantes para que se produzca un cambio de actitud y una acción concreta en los cristianos. La idea de relacionalidad que se gesta en ambientes y reflexiones teológicas no se limita a una realidad bidireccional entre Dios y el hombre. A ejemplo del Creador y tendiendo hacia Él, el hombre debe considerar como elemento de vital importancia para su existencia y su plenificación la relación efectiva con las demás criaturas. En este sentido, la perspectiva teocéntrica no excluye la dignidad propia del hombre, pero tampoco desprecia la importancia concreta que tiene el mundo, buscando de esta forma un equilibrio que permita caminar hacia horizontes de salvación y de plenificación. Si el mundo y el hombre no existen ni se pueden pensar si no es interrelacionados, la teología entiende que ambos mantienen un vínculo aún más estrecho con su Creador, que sólo por Él y en Él tienen en última instancia ser y sentido, y que por tanto han de ser vistos a su luz. No se puede hablar adecuadamente del hombre y del mundo silenciando a Dios. Y también, aunque en un sentido diferente, solo se puede hablar bien de Dios tratando del mundo y del hombre, es decir, implicándole en ellos como su creador. El teocentrismo permite encontrar en las relaciones hombre-mundo un sentido concreto de salvación y de plenificación. El carácter relacional que se presenta en el ser humano y su dignidad como imagen y semejanza del Creador le impulsan a buscar el bien, la bondad y la belleza de sí mismo y de las demás criaturas. El ser humano despliega las potencialidades dadas por el Creador, entendiendo que cada naturaleza tiene una finalidad otorgada. Asimismo, la Escritura expresa un mandato que el hombre está llamado a cumplir: cuidar, conservar, contemplar y reconocer la grandeza divina en la creación. Como decía el cardenal Joseph Ratzinger, nuestro querido Papa Benedicto, cuando el hombre vive en la plenitud, en la riqueza, en la belleza y en la grandeza, es siempre consciente de que su existencia es una existencia donada. Sabe que justamente es lúcido y grande cuando se ve no como una creación propia, sino como un regalo que es anterior a mí, que me concibe con su bondad antes de que yo haga nada y que por tanto me pide que dé sentido a esa riqueza para que así tenga sentido. Sirva este programa para que nos demos cuenta de cómo debemos glorificar a Dios también, no solo a través de nuestra oración, sino en nuestra relación con todo lo que Dios ha creado, porque las cosas no son conscientes de que reflejan la gloria de Dios y el hombre puede hacer que todo cuanto existe cante la grandeza, la bondad, la belleza del Creador. Os recuerdo que si queréis debatir el tema de la ecología, si queréis dar algún testimonio sobre estas cuestiones o departir sobre cualquiera de las referencias a nuestra fe católica del mundo actual, hacer cualquier pregunta,
podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp que permite formato audio o escrito 668-594-383. 668-594-383. Concluimos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.